Perfecto. Bien, estimados asistentes, hemos llegado ya al broche de oro final de estas jornadas, estas largas jornadas, pero sumamente nutritivas, ¿cierto? En la que hemos discutido esta relación poco explorada, pero fecunda y realmente interesante entre la literatura y la antropología, esos cruces que desde el primer momento, al menos en la conformación del discurso literario latinoamericano, se fue dando. Y estamos felices por la convocatoria y por los invitados y también por quien hoy aceptó ser nuestra conferencista de cierre, ¿no? Hacer esta conferencia de cierre. No nos queda más que agradecer a la dirección de nuestra decana, la doctora Ana Gallego Cuiñas, ¿cierto? Bueno, la coordinación de Marta Fernández Tremera y mía, pero también al comité organizador de la jornada. Sin ellos no hubiese sido posible. Laura Montes, Tiffany Largo, José Sánchez Benavente, Carmen Belén Carmona y Sanmir Sánchez Abselán, que son los que se repiten siempre en las diferentes actividades. El equipo estable. Muchas gracias. Entonces yo le doy el paso ahora a mi compañera Marta Fernández para que presente a nuestra expositora el día de hoy. Bueno, buenas tardes aquí, buenas tardes ya en todos lados. Voy a empezar a grabar porque estamos retransmitiendo en YouTube para tener luego también el vídeo nosotros. Y sin más dilación voy a presentar a Marta Sepúlveda, aunque creo que muchas de las personas que estamos aquí ya la conocemos, pero bueno, por dar una breve biografía. Es profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también investigadora asociada del Center for Contemporary Latin American Studies de la Universidad de Edimburgo. Doctora en literatura por la Universidad de Chile y actualmente coordina la cátedra Gabriela Mistral. Es especialista, bueno, en muchísimas cosas, pero entre ellas en el estudio de subjetividades minoritarias, en las relaciones de la poesía con la fotografía y la performance, así como en poesía chilena post-1973, desde los estudios culturales, migrantes, escritoras y escritores en vías de ser canonizados y los grupos de origen mapuche. En estas áreas, en varias de las cuales se inserta la conferencia de hoy, ha dirigido numerosos proyectos de investigación a lo largo de su carrera y ha publicado relevantes artículos, siendo algunos de los últimos Poesía mapuche y decolonización de la fotografía etnográfica en Jaime Buenón, publicado en la prestigiosa revista de crítica literaria latinoamericana en el año 2022, o Colectivo Las Tesis, Performance y Feminismo en el Chile de la Protesta Social del 2019, que salió publicado en nuestra querida revista Letral. Es autora también de una ingente producción de capítulos de libros, entre los que voy a destacar solamente uno porque hay muchísimos. Mapuche Poetry, Self-Definition and Representation of the Chilean Cultures, que forma parte del volumen A History of Chilean Literature, publicado por Cambridge University Press en 2021. Son imprescindibles también sus libros sobre la escritora chilena, el libro sobre la escritora chilena Gabriela Mistral, Somos los andinos que fuimos, aparecido en 2018, y el de Ciudad Quiltra, poesía chilena de 1973 a 2013, que fue premio de creación artística del Gobierno de Chile en 2013, ambos editados por Cuarto Propio, ¿no? Esa editorial chilena que nos encanta. Y en fin, tenemos la suerte de que sea miembro también de nuestro querido proyecto Letral y de que haya tenido la generosidad de compartir este momento y esta charla con todas nosotras. Así que os insto a que la disfrutemos al máximo y guardemos preguntas y comentarios también para el final. Y sin más dilación, Magda, te voy a pasar la palabra. Voy a comenzar a proyectar tu presentación, si te parece bien. Me parece estupendo, muchas gracias por la presentación.
Muchas gracias por la invitación también. Lo que voy a presentar hoy día es un trabajo que estoy comenzando, que se enmarca dentro de un proyecto Anillos, en donde participo y cuyo director es el doctor Daniel Astorga. Y entonces me he tratado de encargar un poco de lo que se llama el Wallmapu, que sería toda la zona del territorio mapuche, y examinar ahí las diversas manifestaciones artísticas, porque el proyecto también tiene historiadores, tiene colonialistas. Entonces, dentro de eso me interesó la visualidad, que es lo que voy a presentar hoy día, especialmente películas, y la poesía. Lo que estamos viendo ahí es una fotografía de las manifestaciones chilenas del 2019, lo que se llamó el estallido social. Y ustedes comprenderán que me llama la atención la presencia de una bandera. Y esa bandera está por sobre las banderas chilenas y es la bandera mapuche que está en la cima de esta fotografía. Entonces, ¿por qué podría ser la bandera mapuche un lugar desde el cual el sujeto que quiere protestar se identifica? ¿Ya? Entonces, eso voy a intentar contestar aquí también. O sea, ¿qué tiene esa comunidad que hoy día es una fuente de identificación, de apoyo para un grupo importante de chilenos? Entonces, vamos a partir examinando una poesía que corresponde a Jaime Huenún, que es uno de los poetas mapuches más importantes, y uno de sus últimos libros que se llama Ceremonia de los Nombres. Y ahí tenemos a Jaime Huenún y la portada de su libro. Y aquí tenemos que él se va a referir en un poema a una noticia. Y esta noticia es la muerte de Camilo Catrillanca el 2018. Camilo Catrillanca muere a manos de Carabineros de Chile, que lo vemos ahí en una fotografía, puesto que Carabineros de Chile, persiguiendo un auto robado, ve que va este señor en el tractor y lo convida a detenerse. Pero Camilo Catrillanca va con audífonos, porque generalmente la gente que maneja tractor usa audífonos y no lo oye. Y por tanto sigue manejando el tractor y le disparan y el señor Catrillanca muere. Jaime Huenún le dedica este poema. Dice, Catrillanca, joya herida. Lo primero que llama la atención es que pone el nombre, y es un nombre que no es de uso en el español, es un nombre mapuche que está en mapudungún y que justamente significa joya herida. Por tanto, lo que Huenún hace es traducir el nombre en el primer verso. Va tu alma por los campos azotados de Temocuicuy. Nuevamente nombra en mapudungún el lugar, que efectivamente se sigue nombrando así. Entonces, en los nombres y en los lugares, la cultura mapuche sigue estando presente en el territorio nacional. La cabeza destrozada, el espíritu abatido por la lengua veleidosa de los poderosos. O sea, cuando nombra a los poderosos, los nombra a través de la lengua. Y eso entonces va contrastando con la otra manera de nombrar de la lengua, ¿no es cierto? Que era Catrillanca, que era Temucuicú. Una pregunta retórica. ¿Qué daremos a los hijos del futuro, a la niña de tu sangre, a esos chicos que huyen solos hacia los matorrales ásperos? Entonces, es una pregunta por el futuro y que va a tener una respuesta en la siguiente diapositiva, pero no quiero pasar a la siguiente parte del poema sin detenernos entonces en qué se transformó el camión, en donde fue abatido Catrillanca. El camión se transformó en un lugar de ofrenda que tiene permanentemente flores, al cual la gente acude una y otra vez cuando experimenta una muerte injusta. En la siguiente lámina, que es donde continúa el poema, aquí termina, ¿cuál es la respuesta del futuro? Viene esto: nuestro luto interminable
en la gris tierra mojada, nuestro dolor infinito bajo la luz del sol. Pero el canto en la memoria nos sostiene, pero el zungún de las flores, pero el rumor de los ríos, Petu Mongelei, que significa aún seguimos vivos. Gritan las montañas que no duermen ni suplican. Existimos todavía, Catrillanca, en el aire de Gualmapu, en el baile de los choiques, en los ojos de tu hija, que ahora crece junto al fuego, esperando con nosotros la sigilosa justicia de la tierra. Llama la atención aquí cómo se origina la respuesta hacia el futuro, que era la pregunta de la estrofa anterior, ¿ya? Y lo que dice es el canto en la memoria, que podría ser también la poesía lo que lo sostiene. El zungún de las flores, es decir, todo este idioma de las flores, el rumor de los ríos, los sonidos de la naturaleza, pero también sonidos de la lengua, y por supuesto ciertas, o toda la lengua, pero ciertas palabras que puede también manejar o el uno. Entonces es muy importante cómo el idioma del Mapudungún aparece en el texto, ¿ya? Ya aparece sin traducción. Las montañas gritan, o sea, nuevamente un fenómeno de la lengua, y esas montañas también son la cultura mapuche, que no duermen ni suplican. Y luego el poema se dirige a alguien, y ese alguien al cual se dirige es Catrillanca, es como si le hablara. Existimos todavía, Catrillanca, en el aire de Gualmapu, en el baile de los choiques, que es además un tipo de baile, no solo es una especie que es el ñandú, sino que además es un baile muy importante dentro de la cultura mapuche. Existimos todavía, ese es el futuro. Y el único futuro posible no es la justicia de los hombres, la justicia de los humanos, es la sigilosa justicia de la tierra. O sea, una justicia que se escucha poco y que solo parece ejercerla una propiedad no humana, una justicia interespecie, una justicia de lo vivo, una justicia que va por otro lado. Y aquí en la fotografía tenemos cómo los sujetos se congregan, y se congregan para manifestar también la necesidad de justicia. Estos funerales de esta especie de mártires son multitudinarios y son también una protesta. Entonces, lo que nosotros vemos ahí tiene una correspondencia en el cine. Voy a poner este pequeño pedazo de un documental que se llama Ilhuel, La tierra tiene olor a padre. Ahí se debe escuchar, pero no sé si a mí solamente no se me escucha, pero... No se escucha. No se escucha. No se escucha. Gracias, Carolina. Okay.
Bueno, hay una música triste y observen cómo este señor va llevando un collage de banderas mapuche. Es interesante aquí la forma en que lo va llevando ahí después. Marta, si puedes como pone el sonido, no sé por qué no, porque cuando yo lo pongo se escucha, pero a veces hay que activar ciertas cosas en el Zoom para que se escuche. He abierto mi micro porque, claro, yo sí lo escucho, pero no se escucha nada, ¿no? Entonces, como tú mantén tu micrófono abierto y a lo mejor ahí pueden escuchar. Sí, lo tenía abierto, o sea... entonces no sé. A ver... es porque Zoom quita los sonidos de fondo, creo. Sí. Perdón, Marta. No sé si tenéis activado una opción que hay cuando le das a compartir pantalla, que es compartir también con sonido. Es que a veces como que se queda desmarcada la opción y por eso no se escucha. No sé, quizás sea eso. Vale, ¿dónde se ve eso, Rosa? Cuando vas a compartir pantalla, hay como un cuadradito abajo. Es que me sale que no puedo modificar las opciones de compartir pantalla. Pues no sé, entonces. ¿El Zoom lo creaste tú, Marta, o lo creó otra persona? Sí, no, yo soy la administradora, pero... A ver, espera. Creo que ya. A ver. Uy. No, lo puedes hacer, es genial. Lo puedes poner desde donde estaba. Ahí sí. Vale. Genial. Muchas gracias, Marta. Este es un director mapuche y hay una decisión estética en lo que se demora ese trayecto. Es decir, filmó ese trayecto en cámara lenta, lo filmó también con una demora importante, por tanto es la secuencia inicial, pero que también va a dar el tono. Y si ustedes recuerdan, se parece al poema. O sea, hay una manera de representar en donde, a pesar de los soportes distintos, está la idea del loop interminable, que está en Wenú, está la idea que como que llevar un cuerpo ese sujeto. Durante todo el documental no hay ningún cuerpo en ese documental, o sea, pero lleva un cuerpo. como también sí es toda una cultura la que estuviera en peligro. Hay una detención en las estaciones del año
que se da en varios documentales mapuche, donde hay una manera de filmar particular. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta de que hay algo aquí en común, ¿ya? Y yo quise poner esa imagen porque siento que hay una representación de la pietad, de alguna manera, en el documental mapuche. Y esto entonces tiene que ver con un cuerpo herido, con un cuerpo martirizado, con un luto interminable. Entonces, mi primer tropo es este justamente. O sea, estos textos están creando una elegía. Hay una elegía en el documental y hay una elegía acatrillanca en el texto de Bueno. Ahora voy a pasar a la al segundo modo de funcionar que vamos a poder apreciar. Nuevamente vamos a ver aquí un poema y un fragmento de película. Es otro poema de Wenun, en donde va a haber otra manera de representar y que también va a estar en el cine, ¿ya? Este poema dice: no te hemos olvidado, Huichapán. Huichapán significa en sí mismo, contiene la palabra puma. Entonces nuevamente hace este juego de que en las palabras, en los nombres persiste el idioma. Andariego, puma triste, nuevamente la tristeza, pero aquí hay un sujeto andariego. No te hemos olvidado, la memoria es una forma de justicia en el poema anterior, y hay un hombre también que hay un proyecto estético en Wenun. ¿Llevas todavía en tu saco harinero charqui y lluvia isleña? Usa ahí una imagen de charqui como una comida barata que permite además el viaje de personas pobres, como se va viendo que este sujeto, y lluvia isleña. Y visiones de digüeñes en tus ojos. Estos son los digüeñes, también es una comida barata que cada vez hay menos porque se da naturalmente en los árboles de roble, y que producto de las forestales, el eucalipto, el pino está desapareciendo. Vemos también ahí hay un campesino vendiendo los digüeñes que ha recolectado. Cantas aún, puma guerrero. Y versos antes había dicho puma, pero puma triste, ¿ya? Entonces cuando dice cantas aún, puma guerrero, es que ese sujeto tuvo un pasado guerrero y un pasado además mucho más feliz en donde cantaba, ¿cierto? Entonces, esta contraposición, que es también algo que hace el arte, contraponer, ¿no es cierto?, crear igualdades, pero también crear diferencias, está presente en el texto. ¿Y qué es lo que canta? Las canciones terrenales de tu madre, cuando sueñas ebrio y solo, ese es el presente, el puma triste sueña ebrio y solo, frente al río del amanecer. Hay una figura literaria, ¿no es cierto?, el río del amanecer, mezcla la sensación de frescura de un río con lo helado de un amanecer. Responde este sujeto: pobre ando por tus tierras, hermanita, pobre ando, pero tengo mi palabra, la riqueza vagabunda que le ofrezco a tu corazón. O sea, este sujeto pobre, de un pasado mucho más feliz, conserva algo que es la palabra, que es el lenguaje. En la siguiente lámina nosotros vamos a ver cómo en una película que se llama justamente Palabra, Dungun, una película de Pamela Pequeño, ¿qué pasa con la palabra y si esto tiene alguna consonancia con el texto de Wenun? Esta grabación va a ser un poco pobre porque la tuve que hacer desde mi celular.
Dije cómo registra la pobreza en la película. Párense todo, Wicha, Wicha. Chumlelmun. Uy, qué lindo cómo se escucha. Lo que vemos ahí, lo que va a seguir en su documental es la historia de una profesora. Y lo interesante de esta documentalista es que se comienza a impregnar también en la forma de filmar de la cultura mapuche, por ejemplo, el filmar el trayecto, los desplazamientos. Y esa profesora va desde un sitio muy pobre, atraviesa una cancha para llegar a esta escuela, que es una escuela intercultural. En otra parte del documental vamos a ver que hay niños de varios países latinoamericanos que han emigrado a Chile. Y esta profesora se ha dado a sí misma la misión de enseñarle mapudungún a estos niños, y lo logra al punto que los niños saben hablar en bastantes situaciones cotidianas, como lo va demostrando. Ella es una tía, o sea, que trabaja con niños de enseñanza básica en una población. Y ahí ella tiene un tesoro, igual que en el poema de Huenú, y ese tesoro es el idioma. Y lo interesante es que ese idioma, igual que en el poema, se vuelve, ese idioma se contextualiza en una situación de pobreza. O sea, como que puede haber toda la pobreza económica que quieran, pero la mantención del idioma hace un tesoro y hace una riqueza. Entonces aquí estamos en otro modo de representar, en donde los productos estéticos van a tensionar la situación entre pobreza económica y riqueza cultural del lenguaje. Aquí hay otra manera de presentar la riqueza cultural del lenguaje, porque lo que nosotros vimos en la parte anterior, en el documental anterior, era la traducción de cómo la profesora va hablando sola consigo misma o cómo le habla a los niños, pero siempre está traducido. En cambio, Huichaqueo, que es el que primero que vieron ustedes, que lleva esta suerte de piedad, no traduce. Y además pone una imagen en blanco y negro en varias partes de su documental. Y es interesante porque si el cine también es lo audible, o sea, la música, no solo lo visible, miren lo audible que hay aquí y qué pasa con uno cuando escucha esto. Wechekuru, tu wecheku, mawon, toniku, tifun, tishoyon, tishoyon. No me poyayo chava, timorfun, tichawa. Mi mano, su mano, la semilla.
al verte. Te quiero mucho, papá. La sangre, la piel. Hijo, la tierra está en ti y en mí. Con tu mano cruzas el mundo. Con tu mano cruzas el tiempo. Su padre, mi padre, hijo, hijo. Nuevamente está ahí el tema del tiempo, ¿no es cierto? Esto de demorarse, pero también está el idioma, y un idioma que en varias partes no está traducido. O sea, en varias partes no entendemos y por tanto comienza a dejar al espectador en la situación de ignorancia, con lo cual da totalmente vuelta el discurso cultural, el discurso etnográfico y nos pone a los supuestamente culturizados en la situación de sujetos ignorantes. Entonces, esta es una valorización total del lenguaje y además que al ponerlo en blanco y negro, ese lenguaje viene de cuño antiguo, lo mismo que el sembrar. O sea, como esta mantención de ciertas tradiciones e incluso en otros momentos la invención de tradiciones, que es es justicia de cualquier comunidad también inventarse o reinventarse o definitivamente inventarse tradiciones. O sea, es derecho de un grupo también. Los chilenos tampoco son los chilenos de la guerra del Pacífico, digamos. Cuando alguien quiere situar solo a los pueblos indígenas en un lugar original. Entonces, esta película va a ser una mezcla entre lo que viene de larga data y también lo que se inventa, también lo nuevo. Entonces, hay una riqueza en el lenguaje que están potenciando. Nosotros podemos ver en el siguiente momento de nuestra diapositiva, esto ya como que lo vimos, entonces habría que ir a la diapositiva siguiente. Eso, ¿ya? Entonces ahí tenemos finalmente este tropo, este segundo tropo, que sería el contraste entre el tesoro del lenguaje y la pobreza económica del contexto. Veamos ahora un tercer y último tropo. Y este tercer y último tropo se relaciona con algo que no habíamos visto, que es empezar a mostrar la violencia, ¿ya? La violencia que han sufrido y que está en un grupo de poetas de manera importante y con distintos matices. O sea, está por supuesto en Huenún, está en Aniñir, y hay una representación de la injusticia de eso. O sea, por ejemplo, este poema de Graciela Buenao, un poema muy breve, pero que creo que logra poetizar la injusticia, ¿ya? Primero nos fuimos, ¿no es cierto?, que implica un nosotros, que hay una posición enunciadora de un nosotros,
nos fuimos, el pueblo señalado, pero nos matan en señal de la cruz. Y vamos a ver ahora un documental que se llama El Engaño, en donde se muestra, para que ustedes piensen, cómo se muestra la violencia. ¿Qué se le ocurrió? Sino porque aquí tenemos la madre tierra, la ñuque Mapo. Ella es la tierra, el Mapo que decimos nosotros. Y nosotros somos los Che, la gente de la tierra. Cuando se crea el Estado chileno, se plantea que el Estado es unitario, soberano, es único. Y en él no existe la diferencia, no existen los pueblos distintos. Eso ha sido la lucha permanente por el Estado chileno. Incluso durante el proceso de reforma agraria se habló de los mapuches como campesinos pobres. Pues nosotros hemos brotado como un árbol nativo, porque anteriormente cuando existía el latifundio, bueno, peleamos con el latifundista. Después, de acuerdo, ¿no es cierto?, cuando ya se fueron, llegaron otros que fueron las transnacionales, camuflados, bueno, como forestales. Inmerso en la necesidad de actuar persiguiendo la comisión de algunos delitos que han ocurrido en el contexto del conflicto debido a un problema que no ha tenido resolución por más de 200 años probablemente. Fundamentales dentro de nuestra concepción estratégica. La resistencia, desde el tema cultural hasta una defensa concreta de lucha defensiva y de autodefensa. Y el otro eje que dice relación con la reconstrucción de la nación mapuche. Estos dos pilares, la resistencia y la reconstrucción de la nación mapuche, es lo que posibilitaría replantear fuertemente las dos principales demandas históricas de nuestro pueblo, que son la autonomía y el territorio. Nuestros espacios territoriales forman parte de lo que en algún momento se llamó el territorio indígena. La ley establecía que hasta el año 1875, desde el río Paicaví al sur, eran tierras indígenas, por tanto no podía ser objeto ni de venta, ni de enajenación, ni de embargo, ni de arriendo, ni de nada. Eran propiedad indígena. Sin embargo, por la presión de los poderosos de la época, el año 1875 se cambia esta frontera hacia el Tirúa. Y con eso una vez que se declara que las tierras al sur de Tirúa pueden ser propiedad particular, entre el 25, el 26 y el 27 de abril se supone que van varios mapuches a la notaría de Lebu, cosa que ya es rara. Pues en ese tiempo no habían caminos, estamos hablando de lugares muy lejanos, entre Choqui y específicamente Lebu, y día tras día 20 distintos mapuches venden su acción y de derecho sobre lo que es luego la hacienda Tranaquepe, en ese momento distintos potreros. Lo primero que llama la atención es que si uno revisa los títulos, quienes venden no son familias que hayan estado en el área ni la estén actualmente. Un mecanismo engañoso muy recurrido en aquellos años era llevar mapuches de cualquier lado y ponerlos frente al notario, que estaba vinculado a los poderes locales, y ellos, sin saber firmar, decían que estaban de acuerdo con la venta. Muchos de ellos sin saber hablar castellano aún. Eso no importaba porque el notario lo que hacía era legitimar, legalizar la venta, y empezaba con esto una serie de transferencias posteriores. En este documental tenemos preguntas a diversos historiadores y cientistas políticos, quienes van a afirmar que el conflicto por las tierras es un conflicto del siglo XIX, es un conflicto del Estado chileno, y no es un conflicto de la colonización española. Bien. O sea, fundamentalmente es un conflicto del Estado chileno. O sea, el Estado chileno es el gran usurpador de las tierras. Lo que hizo el Imperio Español fue también algo horrible, hacer reducciones, pero de reducciones en donde dejó grandes territorios.
y la parcelación de esos territorios, primero en comunidades y después con la dictadura en terrenos individuales, corresponde al Estado chileno. Por eso es que también este documental va a mencionar la dictadura militar y va a indicar toda la cantidad de mapuches detenidos desaparecidos, hechos prisioneros, y cómo la dictadura, después de hacer este exterminio a activistas mapuches que luchaban contra el latifundio, va a instalar la transnacional. O sea que esa sería la situación en que se encuentran ahora, en donde transnacionales plantan eucalipto y pino, que seque el agua, y ellos reivindican entonces que se les devuelvan esas tierras. Hay que pensar que no ha pasado tanto tiempo. O sea que es un conflicto que existe en la piel, que tienen familias que eran dueños con su comunidad de terrenos y que tienen esa historia, y esa historia aparece poetizada y aparece en los documentales. Y el documental también muestra la represión actual. Chile hoy día tiene un estado de emergencia en gran parte del territorio mapuche, y que es una situación muy difícil, y por eso mismo aparece siempre el arte situando las cosas en otro lado. Entonces, ese es el tercer tropo, ¿no es cierto? El tropo de la injusticia. Entonces, en esta conferencia yo he querido recorrer esos tres topos, que son distintas maneras de representar, de entender, de polemizar con lo que hoy día se habla en los medios, que se habla del conflicto mapuche. El conflicto no desde el arte no es de los mapuches, sino que el conflicto es de unas transnacionales particulares con los mapuches, que quieren recuperación de sus tierras. Entonces, para discutir esos tres tropos o opiniones de los textos que vimos, Sino Poesía, estaría encantada de escuchar sus opiniones. Muchas gracias. ¿Qué se lo ocurrió?